Durante la vida en general y la vida humana en particular, se produce el fenómeno de la división celular. Es este mecanismo el que permite la producción de células nuevas que vayan reemplazando a las células muertas, y así ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Empero, esta división celular encuentra un límite: que las nuevas células sigan manteniendo el ADN original, porque cuando ya comienzan a alejarse o lo desconocen, pueden producir células cancerígenas. Este mismo fenómeno, trasladado a nuestro ordenamiento jurídico, ocurre con las llamadas enmiendas, reformas o mutaciones constitucionales, que muchas veces, con el sano propósito de poder actualizar la Constitución, se van alejando de su texto original, se van alejando de su espíritu auténtico, y entonces también ponen en riesgo que el Estado constitucional de derecho ingrese en una patología. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y quiero darles la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la identidad constitucional. Sean todos bienvenidos. El término identidad constitucional fue acuñado por el jurista alemán Carl Schmitt. Él lo señalaba en el contexto de los límites de la reforma constitucional, señalando de que una reforma constitucional, para ser regular, para ser constitucional propiamente, debía de mantener la autenticidad de la Constitución original. Esto es, los límites a la reforma constitucional no nacen necesariamente del texto, sino nacen del contexto. Esto es, no porque exista expresamente en el texto constitucional una prohibición era suficiente, sino que realmente para que una reforma constitucional pueda calificarse de genuina, todo cambio en el texto debía de garantizar dos cosas: la identidad constitucional y la continuidad constitucional entendida como un todo. Y es que, si bien es cierto, no todas las constituciones del mundo regulan la reforma constitucional, las constituciones que lo hacen tienen dos vertientes. Las primeras constituciones, aquellas que señalan límites solamente formales, esto es, en el procedimiento, la mayoría que se requiere, si va o no va a un referéndum, como es el caso de la Constitución peruana en su último artículo. Y otras van un poquito más allá, estableciendo límites materiales, es decir, límites en el contenido, señalan de manera expresa qué normas no se podrían reformar, como el caso de la Constitución italiana. Sin embargo, esto no parece suficiente. Por ejemplo, una sediciente reforma constitucional puede ser que no respete esto y, sobre pretexto de esta reforma, produzca en el mejor escenario un deterioro constitucional y en el peor inclusive una nueva constitución. Y es que debemos entender una cosa a propósito de que la Constitución peruana señala que es posible la reforma total de la Constitución. Y esto de acá nos parece un extravío conceptual debido, insisto, a que el poder de reforma en sí está limitado por su propia naturaleza. Es decir, cuando se habla de límites hay que ponerle las luces a los límites materiales, porque los límites procedimentales están autorizados. Como señala el constitucionalista israelí Rosnay, es un poder delegado. Y al ser un poder delegado, no puede alterar lo hecho por el poder constituyente originario. Si bien es cierto, autoriza el ámbito de la reforma, lo que está autorizado expresamente es el procedimiento, justamente para moverse con mucho cuidado en el ámbito material, para que no se pueda alterar ese ADN. Y es que la solución que le hemos venido dando en el constitucionalismo actual no parece ser suficiente. Es decir, se han establecido dos tipos de límites. Primero, como ya lo habíamos señalado, expresamente se señala qué puntos de la Constitución, qué ámbitos de la Constitución no pueden reformarse. No ha dado resultado. Muchas veces se han hecho recurriendo al plexo axiológico que tiene el texto constitucional. Y la segunda es declarar la inconstitucionalidad de la reforma constitucional.
también parece haber fracasado, ya que muchas veces el mismo órgano de control de constitucionalidad de las leyes y por ende de la reforma constitucional ha caído en las denominadas mutaciones constitucionales. Esto es, ya no se altera el texto permanece incólume, pero lo que va a cambiar es su sentido interpretativo. De allí que justamente una de las cosas que hay que llamar la atención con este tema, que es el propósito de este programa, de esta entrega, la necesidad de mantener la identidad constitucional, la necesidad de mantener el ADN de aquella norma de convivencia que establecimos en una determinada nación y que muchas veces por las enmiendas, por las reformas, por las mutaciones desviadas, producen lo mismo que cuando la división celular se aleja de su ADN, es decir, células cancerígenas para el cuerpo original. Si desean una mayor información sobre esto, lo tenemos en los cursos que desarrollamos en EGACAL Escuela de Derecho. Y además hay una importante bibliografía, el libro del mencionado constitucionalista israelí Yaniv Rosnay, Enmiendas constitucionales inconstitucionales, los límites al poder de enmienda. No olvide suscribirse, no olvide difundir, que esta tribuna se siga poblando de conocimiento jurídico. Entregas similares las encuentran en el playlist de este canal. Muchísimas gracias. Permiso.